Existe un salmo que sacerdotes se negaron a predicar durante 40 años. Un salmo que Kathryn Kuhlman mencionó solo una vez, antes de morir. Y cuando descubra cuál es, entenderá por qué intentaron ocultárselo. Porque no es un texto bíblico cualquiera. Es una oración que lo cambia todo. Una oración que rompe todas las reglas que le enseñaron sobre cómo hablar con Dios. Imagine descubrir que existe una puerta secreta en su propia casa. Una puerta que siempre estuvo ahí, pero nadie nunca le contó que existía. Eso es exactamente lo que está a punto de descubrir. Era 1976. Kathryn Kuhlman estaba en el escenario del Shrine Auditorium en Los Ángeles. Miles de personas esperando un milagro. Y entonces ella hizo algo que nunca había hecho antes. Algo que la dejó en lágrimas. Ella comenzó a recitar un salmo, pero no un salmo cualquiera. Este salmo en particular. Y cuando terminó, el silencio en el auditorio era ensordecedor, porque todos allí sabían que acababan de oír algo prohibido. Pero, ¿por qué prohibido? ¿Por qué un texto de la propia Biblia sería considerado demasiado peligroso para ser enseñado? La respuesta lo impactará, porque este salmo rompe con la doctrina religiosa establecida. Le enseña a orar de una manera que los líderes religiosos siempre dijeron que era imposible. Una forma que coloca el poder directamente en sus manos. Y ellos sabían que si la gente descubriera esto, todo cambiaría. Piense conmigo. ¿Cuántas veces ha oído que necesita humillarse ante Dios? ¿Cuántas veces le dijeron que no es digno? Que necesita implorar, suplicar, rebajarse para ser escuchado? Este salmo enseña exactamente lo contrario. Y es por eso que fue prohibido. Pero antes de revelar cuál es este salmo, necesita entender cómo llegamos hasta aquí. Cómo una oración tan poderosa fue sistemáticamente removida de los púlpitos cristianos. Todo comenzó a finales de la década de 1930. El mundo estaba cambiando. La guerra se acercaba. Y dentro de las iglesias, una batalla silenciosa estaba sucediendo. Una batalla por el poder. Sobre quién puede hablar con Dios y cómo. Imagine una sala cerrada. Líderes religiosos de todo el país reunidos en secreto. ¿El tema? ¿Qué textos bíblicos eran? ¿Seguros para ser predicados? ¿Y cuáles eran demasiado peligrosos? Porque habían percibido algo terrible. Cuando ciertos pasajes eran enseñados, la gente dejaba de depender de los sacerdotes. Dejaban de necesitar intermediarios. Comenzaban a tener experiencias directas con lo divino. Y eso no podía continuar. Fue en esta reunión que este salmo fue marcado, clasificado como problemático para la orden eclesiástica, removido silenciosamente de los estudios bíblicos, ignorado en los sermones. Durante 40 años, generaciones enteras de cristianos crecieron sin saber que existía, pero algunos lo sabían y guardaron el secreto. Kathryn Kuhlman era una de ellas. Ella sabía que este salmo contenía una verdad que cambiaría vidas. Una forma de oración tan directa, tan poderosa, que los resultados llegaban de maneras imposibles. Pero ella también sabía el precio de revelarlo públicamente. Y pagó ese precio, porque 3 meses después de aquel culto en Los Ángeles, cuando ella recitó el salmo prohibido, Kathryn Kuhlman estaba muerta. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero las personas cercanas a ella sabían que algo había cambiado esa noche, que una línea había sido cruzada. Y ahora usted está a punto de cruzar la misma línea. Pero primero, necesita entender lo que este salmo realmente enseña y por qué es tan peligroso para el sistema religioso tradicional. ¿Sabe cuando era niño y creía que podía hablar con Dios como si fuera su mejor amigo? Sin formalidades, sin rituales, sin miedo. Este salmo le enseña que tenía razón. Rompe todas las barreras artificiales que colocaron entre usted y lo divino. Todas las reglas que le dijeron que eran necesarias. Todos los intermediarios que insistieron en que eran obligatorios. Y muestra una verdad simple y devastadora. Usted siempre tuvo acceso directo. Imagine el impacto de esto.
Si la gente supiera que puede hablar con Dios sin pasar por un pastor, sacerdote o cualquier autoridad religiosa, ¿qué pasaría con todo el sistema? Es exactamente por eso que fue prohibido. Pero aquí está lo que ellos no esperaban. Este salmo no desapareció completamente. Fue preservado en grupos de oración, pasado de persona a persona durante 4 décadas, y los resultados fueron extraordinarios. Personas experimentando milagros que nunca habían presenciado antes, oraciones siendo respondidas de formas que desafiaban toda lógica, curaciones sucediendo sin imposición de manos, sin rituales elaborados, solo a través de esta forma de oración, que el Salmo enseña, una forma que usted está a punto de aprender. Pero antes, permítame contarles sobre Sara. Sara era una madre de 3 hijos en Detroit, cristiana devota durante 20 años. Frecuentaba la iglesia religiosamente, participaba en todos los estudios bíblicos, hacía todo lo que le mandaban, y su vida se estaba desmoronando. Su esposo había perdido el empleo, su hijo mayor estaba involucrado con drogas, la casa estaba a punto de ser embargada. Sara oraba todos los días, siguiendo exactamente las instrucciones que había aprendido en la iglesia, humillándose, disminuyéndose, implorando por misericordia. Nada sucedía. Fue entonces que una vecina anciana, viendo el desesperación de Sara, tomó una decisión arriesgada. Decidió compartir un secreto que guardaba hacía 40 años. Ella contó sobre el Salmo prohibido y enseñó a Sara a orar de una manera completamente diferente. Sara se sorprendió. «Pero esto no es como me enseñaron», ella protestó. «Esto parece demasiado audaz». La vecina sonrió. «Eso es exactamente lo que ellos querían que usted pensara». Esa noche, Sara experimentó esta nueva forma de oración, y algo extraordinario sucedió. No fue una voz del cielo, no fue una visión dramática, fue algo mucho más poderoso. Ella sintió, por primera vez en 20 años, que realmente estaba siendo escuchada. Y en los próximos 30 días, todo en la vida de Sara cambió. Su esposo recibió una oferta de trabajo inesperada. Su hijo abandonó las drogas espontáneamente. La hipoteca fue renegociada de una manera que parecía imposible. Sara sabía que algo había cambiado en la forma en que se conectaba con lo divino. Y usted puede experimentar la misma transformación. Pero primero, necesita entender por qué este salmo es tan diferente de todo lo que ya ha oído. La mayoría de las oraciones que le enseñaron siguen un patrón. Primero usted se humilla, luego reconoce su indignidad, luego presenta su petición tímidamente y termina esperando que tal vez, si es merecedor, algo suceda. Este salmo invierte completamente esta fórmula. Comienza con una declaración de autoridad, continúa con una demanda directa y termina con expectativa absoluta de resultados. ¿Parece radical? Es porque lo es, y funciona de una manera que lo dejará sin palabras. Pero hay algo que debe quedar muy claro. Este no es un truco, no es manipulación espiritual, no es una fórmula mágica. Es simplemente la forma en que la comunicación con Dios siempre estuvo destinada a funcionar. Antes de que las instituciones religiosas crearan barreras, antes de que líderes se colocaran como intermediarios necesarios, antes de que te convencieran de que eras demasiado pequeño, demasiado indigno, demasiado limitado. Este salmo te recuerda quién eres realmente. Y eso es exactamente lo que tanto asusta al sistema religioso tradicional. Porque si sabes quién eres realmente, si entiendes tu verdadera posición en la creación, si comprendes tu acceso directo a lo divino, ya no necesitas su sistema. Y ellos lo saben. Por eso, cuando Kathryn Kuhlman recitó este salmo, aquella noche de 1976, sabía que estaba cruzando una línea. Sabía que estaba revelando algo que debía permanecer oculto, pero también sabía que había llegado el momento de que la gente descubriera la verdad. Y ahora es tu momento. Pero antes de revelar cuál es este salmo, necesitas estar preparado para lo que sucederá cuando comiences a usarlo.
porque tu vida cambiará, no gradualmente, no sutilmente, drásticamente. Las personas a tu alrededor notarán algo diferente. Tu forma de orar se transformará. Tu confianza espiritual crecerá. Tus resultados se multiplicarán. Y a algunas personas no les gustará esto, especialmente a aquellas que se benefician de tu sentimiento de dependencia espiritual. ¿Estás preparado para este cambio? ¿Estás preparado para descubrir que durante toda tu vida has tenido más poder del que imaginabas? ¿Estás preparado para entender por qué intentaron ocultártelo? Entonces, vamos al fondo. El salmo que estuvo prohibido durante 40 años es más que palabras en una página. Es una llave que abre dimensiones de posibilidad que ni siquiera sabías que existían. Es una forma de oración que te conecta directamente con la fuente de toda creación, sin intermediarios, sin rituales complejos, sin protocolos religiosos. Es la oración que David usaba cuando enfrentaba gigantes. Es la oración que Moisés usaba cuando necesitaba mover montañas. Es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos en secreto. Y es la oración que estás a punto de aprender. Pero aquí hay algo crucial que debes entender. Esta no es solo una técnica de oración más eficiente. Es un cambio completo de paradigma sobre quién eres y cuál es tu lugar en el universo. Es una revelación sobre tu verdadera identidad espiritual. Y cuando esta revelación suceda, nada volverá a ser igual. ¿Estás preparado para descubrir quién eres realmente? Porque una vez que lo sepas, una vez que experimentes el poder de esta forma de oración, una vez que seas testigo de los resultados imposibles que produce, no hay vuelta atrás. La puerta interior estará abierta para siempre. Y al otro lado de esta puerta, una versión de ti que nunca imaginaste que pudiera existir estará esperando. Una versión que sabe orar con autoridad, que entiende su acceso directo a lo divino, que no acepta no como respuesta final. Una versión que asusta al sistema religioso tradicional, porque esta versión de ti no necesita permiso para hablar con Dios, no necesita aprobación para tener fe, no necesita intermediarios para experimentar lo sobrenatural. Y eso lo cambia todo. Ahora escúchame con atención. Lo que voy a revelar ahora es algo que pocas personas en el mundo saben. El Salmo prohibido no es solo un texto antiguo con palabras poderosas. Es un código que destraba una forma específica de conciencia, una frecuencia espiritual que la mayoría de las personas nunca experimenta. Y cuando aprendes a acceder a esa frecuencia, los milagros dejan de ser excepciones y comienzan a ser experiencias normales. Pero aquí está lo que nadie te contó sobre los milagros. No te suceden a ti, suceden a través de ti. Y este salmo te enseña la diferencia. Una diferencia que cambia completamente cómo te ves a ti mismo y tu papel en la creación. No eres alguien que necesita suplicar por milagros. Eres alguien a través de quien los milagros fluyen naturalmente. Cuando entiendes esto, cuando realmente comprendes esta verdad, el mundo entero se abre ante ti. Y es exactamente eso lo que no querían que descubrieras. Ahora ha llegado la hora de revelar lo que estuvo oculto durante 40 años. El salmo prohibido es el Salmo 82. Yo dije: vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros. Detente un momento. Lee esto de nuevo. Deja que las palabras penetren profundamente. Vosotros sois dioses. No, vosotros podéis ser dioses. No, quizás seáis dioses. No, si sois dignos, seréis dioses. Vosotros sois dioses. Presente, definitivo, absoluto. Y estas no son palabras de un místico delirante. Son palabras atribuidas al mismo Dios en el texto sagrado, el creador del universo, declarando algo sobre ti que ninguna institución religiosa quiere que sepas. ¿Entiendes ahora por qué fue prohibido? Porque si realmente crees esto, si realmente vives como si esto fuera verdad, si realmente oras a partir de esta identidad,
todo el sistema de control espiritual se derrumba instantáneamente. Esta única frase destruye todo el sistema de control religioso, todo el concepto de que eres pequeño, limitado, dependiente, porque si eres hijo del Altísimo, si llevas la naturaleza divina dentro de ti, si tienes autoridad espiritual inherente, ¿por qué necesitarías a alguien que interceda por ti? ¿Por qué deberías humillarte como si fueras indigno? ¿Por qué aceptarías no como respuesta final? ¿Por qué pagarías diezmos para tener acceso a Dios cuando ya tienes acceso directo? ¿Por qué seguirías reglas creadas por hombres cuando tienes conexión directa con la fuente de toda verdad? ¿Por qué vivirías con miedo al juicio cuando eres heredero del tribunal celestial? Cada pregunta es una grieta en el sistema. Y cuando todas las grietas se unen, todo el sistema se derrumba. Y ellos lo saben. Kathryn Kuhlman lo sabía. Y aquella noche de 1976 decidió que era hora de que la gente conociera la verdad. Pero ella fue más allá de simplemente citar el Salmo. Ella enseñó cómo usarlo. Y eso es lo que te enseñaré ahora. La forma de oración del Salmo 82 no comienza con «si es de tu voluntad». No termina con «hágase tu voluntad». Comienza con una declaración de identidad. Yo soy hijo del Altísimo. No, me gustaría ser. No, tal vez yo sea. No, ayúdame a convertirme. Yo soy. Y esta declaración lo cambia todo, porque cuando oras a partir de esta identidad, no estás pidiendo como un mendigo, estás declarando como un heredero. No estás implorando por migajas. Estás reclamando tu herencia, y el universo responde en consecuencia. Permítanme contarles lo que le sucedió a Mateo. Mateo era sacerdote durante 15 años, dedicado, sincero, siguiendo todas las reglas que había aprendido en el seminario. Pero su iglesia se estaba muriendo. 20 personas los domingos por las horas. Mañana, cuentas que se acumulaban, sueños desmoronándose. Lo que más le dolía era la sensación de fracaso espiritual. Mateo se preguntaba si estaba haciendo algo mal, si Dios estaba descontento con él, si su fe no era suficiente. Había intentado todo lo que los libros de crecimiento eclesiástico enseñaban: campañas de marketing, eventos especiales, programas para toda la familia. Nada funcionaba. Y cada domingo, mirando a esas 20 personas perdidas en un santuario hecho para 300, Mateo sentía que un pedazo de su alma moría. Mateo oraba todos los días por la iglesia. Oraciones largas, humildes, llenas de súplicas. Dios, si es tu voluntad, ayuda a nuestra iglesia a crecer. Señor, sé que no lo merezco, pero por favor, Padre, me humillo ante ti. Reconozco mi incapacidad. Siempre la misma fórmula, siempre el mismo resultado. Nada. Fue entonces que Mateo descubrió el Salmo 82, y algo dentro de él se rebeló contra todo lo que había aprendido. La primera vez que leyó «Vosotros sois dioses», Mateo sintió miedo. Miedo de estar leyendo algo blasfemo. Miedo de estar cuestionando 15 años de educación teológica. Pero había algo más fuerte que el miedo. Había un reconocimiento profundo, como si una parte olvidada de su alma estuviera despertando. En su siguiente oración, en lugar de comenzar humillándose, declaró algo que nunca se había atrevido antes. «Soy hijo del Altísimo. Como hijo, reclamo provisión para esta obra. Como heredero, declaro crecimiento para esta comunidad. Como portador de la naturaleza divina, ordeno que las puertas se abran». Las palabras salieron con una autoridad que Mateo nunca había experimentado. Se sorprendió de su propia audacia, pero algo extraordinario sucedió. Paz, una paz que nunca había experimentado en 15 años de ministerio. No la paz de la resignación, sino la paz de la certeza absoluta. Como si finalmente estuviera hablando en el idioma correcto. Como si finalmente estuviera usando la autoridad que siempre tuvo, pero nunca supo que poseía. Y en los siguientes 3 meses, todo cambió. La gente comenzó a aparecer, no a través de marketing o eventos especiales. Simplemente aparecieron.
La provisión financiera llegó de fuentes inesperadas. Las puertas se abrieron. Surgieron oportunidades. La iglesia, que se estaba muriendo con 20 personas, creció a 200 en 6 meses. Mateo comprendió que había descubierto algo revolucionario. No se trataba de conseguir que Dios hiciera algo por él. Se trataba de alinearse con quien realmente era y actuar a partir de esa identidad. Y eso es exactamente lo que enseña el Salmo 82. Usted no es un ser humano teniendo una experiencia espiritual ocasional. Usted es un ser espiritual teniendo una experiencia humana temporal. Y cuando ora a partir de esta verdad, todo cambia. Pero aquí hay algo crucial. Esta forma de oración viene con responsabilidad. Responsabilidad que la mayoría de las personas no están preparadas para aceptar. Porque si usted es hijo del Altísimo, si lleva la naturaleza divina, si tiene autoridad espiritual, entonces sus palabras tienen un poder creador real. Sus declaraciones moldean la realidad física. Sus decretos se manifiestan en el mundo material. Y eso significa que ya no puede hablar de manera negligente. No puede seguir quejándose constantemente, porque sus quejas se convierten en profecías. No puede seguir declarando falta, porque sus palabras de escasez crean escasez. No puede seguir hablando maldiciones sobre sí mismo o sobre otros, porque sus palabras llevan un peso espiritual. Cada palabra que sale de su boca se convierte en una semilla plantada en la realidad, y usted es responsable de la cosecha. Esto es a la vez liberador y aterrador. Por eso el Salmo fue prohibido. No solo porque da poder a las personas, sino porque ese poder viene con una responsabilidad absoluta. Ya no puede culpar a Dios por lo que no sucede en su vida. Si usted tiene autoridad espiritual y no la usa, la responsabilidad es suya. Ya no puede culpar al diablo por lo que sale mal. Si usted tiene el poder para resistir y vencer fuerzas negativas y elige no usar ese poder, las consecuencias son suyas. Ya no puede hacerse la víctima de las circunstancias. Si usted puede decretar cambios y elige aceptar pasivamente situaciones negativas, usted está eligiendo esas situaciones. Porque si usted tiene autoridad espiritual, entonces usted es responsable de cómo usa esa autoridad. Y esa responsabilidad asusta a más personas que la falta de poder. Es más fácil vivir como víctima que como creador responsable. Es más cómodo culpar a fuerzas externas que asumir la autoridad sobre la propia vida. Es menos arriesgado pedir humildemente que decretar con autoridad. Pero para aquellos lo suficientemente valientes como para aceptar tanto el poder como la responsabilidad, la vida se convierte en una aventura extraordinaria de co-creación consciente con lo divino. Permítanme contarles sobre Ana. Ana era enfermera en un CMTOC hospital de Chicago, cristiana durante 30 años, pero había perdido la fe en los milagros. Había visto demasiado sufrimiento, demasiado dolor, muertes que parecían injustas. Si Dios es bueno y poderoso, pensaba, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Fue entonces que Ana descubrió la verdad del Salmo 82 y entendió algo que cambió su perspectiva por completo. Dios no permite el sufrimiento. Dios delegó la autoridad para acabar con el sufrimiento. ¿A personas como ella? La próxima vez que entró en la habitación de un paciente terminal, en lugar de orar, Dios, si es tu voluntad, cura a esta persona. Ana oró de manera diferente. Como hija del Altísimo, declaro vida sobre este cuerpo. Como portadora de la naturaleza divina, ordeno que la sanación se manifieste. Como heredera del reino, decreto restauración completa. Y luego puso sus manos sobre el paciente y simplemente esperó. Lo que sucedió en los siguientes minutos desafió todo lo que Ana sabía sobre medicina. El paciente, que había estado en coma durante 3 semanas, abrió los ojos. Los monitores que mostraban insuficiencia multiorgánica comenzaron a indicar mejoría. En 72 horas, el paciente recibió el alta. Los médicos lo llamaron un milagro inexplicable. Ana sabía que era algo más.
Era una demostración de autoridad espiritual ejercida correctamente, y eso fue solo el comienzo. En los siguientes 2 años, Ana presenció más curaciones inexplicables que en toda su carrera anterior, no porque Dios hubiera cambiado de opinión sobre curar personas, sino porque Ana había descubierto su verdadera identidad y autoridad, y comenzó a actuar a partir de esa revelación. Pero aquí hay algo que necesita quedar muy claro. Esta no es una fórmula mágica para manipular resultados. Es una verdad sobre tu identidad, que transforma tu relación con la realidad misma. Cuando comprendes profundamente que eres hijo del Altísimo, no usas esa autoridad para beneficio egoísta. La usas para traer el reino de los cielos a la tierra, para acabar con el sufrimiento, para traer sanación, para restaurar lo que está roto, para liberar lo que está preso. Y cuando actúas con esta motivación, el universo entero conspira a tu favor. Pero te advierto algo, cuando empieces a orar de esta manera, las cosas sucederán rápidamente, y no todos lo entenderán. Algunas personas se sentirán incómodas con tu nueva confianza. Algunos líderes religiosos cuestionarán tu humildad. Algunos intentarán convencerte de que eres presuntuoso, y debes estar preparado para ello, porque la verdad es que el sistema religioso tradicional se beneficia de personas que se sienten pequeñas, limitadas, dependientes. Cuando descubres tu verdadera identidad y autoridad, te conviertes en una amenaza para ese sistema, así como Kathryn Kuhlman lo fue, así como Jesús lo fue, así como todos los que han descubierto esta verdad. Pero hay algo que no podrán quitarte. Una vez que experimentas orar desde tu verdadera identidad, una vez que eres testigo de los resultados imposibles que esta forma de oración produce, una vez que ves el poder que siempre ha estado dormido dentro de ti despertarse, nunca más podrás fingir que eres pequeño. Nunca más aceptarás limitaciones artificiales. Nunca más te conformarás con menos que milagros. Y esta transformación es irreversible. Por eso el Salmo 82 fue silenciado. No porque no funcione, sino porque funciona demasiado bien. Y las personas transformadas son imposibles de controlar. Ahora, déjame enseñarte exactamente cómo usar esta revelación. La oración del Salmo 82 tiene 3 partes específicas, y cada parte tiene un propósito científico y espiritual preciso. Primera parte: declaración de identidad. Soy hijo del Altísimo. Llevo la naturaleza divina. Tengo autoridad espiritual. Esta no es una afirmación positiva. Es un reconocimiento de una realidad espiritual. Cuando lo declaras, no intentas convencerte de algo. Estás alineando tu conciencia con una verdad que ya existe. Dícelo en voz alta. Siente el peso de las palabras. Deja que reprogramen tu autoimagen. No lo pienses. No lo analices. No dejes que tu mente teológica interfiera. Simplemente decláralo como un hecho. Segunda parte: ejercicio de autoridad. Como hijo yo declaro. Como heredero yo ordeno. Como portador de la naturaleza divina yo decreto. Aquí usas verbos de autoridad, no verbos de súplica. No, por favor. No, si es posible. No, si es tu voluntad. Yo declaro. Yo ordeno. Yo decreto. Sé específico. Sé claro. Sé directo. Si necesitas sanación, no digas: Dios, cúrame si es tu voluntad. Di: como hijo del Altísimo, ordeno que toda enfermedad abandone mi cuerpo. Ahora. Si necesitas provisión financiera, no digas: Dios, ayúdame con dinero. Di: como heredero del reino, declaro abundancia y prosperidad sobre mi vida. Si necesitas relaciones restauradas, no digas: Dios, repara mi matrimonio. Di: como portador de la naturaleza divina, decreto reconciliación y amor renovado en esta relación. ¿Ves la diferencia? Es un cambio de paradigma completo. Tercera parte: expectativa de manifestación. Espero y recibo la manifestación completa ahora. Esta parte sella el decreto. No es esperanza. Es expectativa basada en la autoridad. No, espero que suceda.
No, tal vez Dios lo haga. No, si es la voluntad divina. Yo recibo ahora. Y entonces actúas como si ya lo hubieras recibido. Porque en la dimensión espiritual ya lo has recibido. La manifestación física es solo cuestión de tiempo. Pero aquí está el secreto que pocos entienden. El tiempo entre la declaración espiritual y la manifestación física está determinado por tu convicción interna. Cuanto más crees en tu identidad como hijo del Altísimo, más rápido se manifiestan las cosas. Y cuanto más practicas esta forma de oración, más crece tu convicción. Es un ciclo poderoso que acelera exponencialmente. Pero atención, esta no es una técnica que puedes usar esporádicamente y esperar resultados consistentes. Es una transformación de identidad que necesita convertirse en tu nueva forma normal de relacionarte con lo divino. Déjame contarte una última historia. En 1977, un año después de la muerte de Kathryn Kuhlman, un grupo secreto se reunió en una casa en Portland. Eran 12 personas que habían estado presentes en aquella noche en Los Ángeles. 12 personas que escucharon el Salmo prohibido siendo recitado. Y todas habían experimentado transformaciones extraordinarias en sus vidas. No transformaciones sutiles, transformaciones que desafiaron todo lo que conocían sobre cómo funciona la vida. Una de esas personas era el doctor Robert Chen, cardiólogo que había sido testigo de curas imposibles después de comenzar a orar usando el Salmo 82. Otra era Margaret Thompson, una viuda que había salido de la pobreza extrema a la abundancia financiera en 8 meses. También estaba el pastor James Morrison, cuya iglesia creció de 50 a 2.000 miembros en 2 años, cada uno con una historia imposible, cada uno sabiendo que habían descubierto algo que cambiaba las reglas del juego. Ellos tomaron una decisión, incluso sabiendo los riesgos, incluso sabiendo que estaban desafiando 40 años de supresión institucional. Decidieron que esta verdad no podía morir con Kathryn, pero también entendían por qué había sido suprimida. Porque cuando las personas descubren que tienen autoridad espiritual directa, dejan de depender de instituciones religiosas para acceder a lo divino. Cuando descubren que pueden orar con poder real, dejan de aceptar no como respuesta final. Cuando descubren su verdadera identidad como hijos del Altísimo, dejan de vivir como mendigos espirituales. Y eso amenaza todo el sistema de poder religioso establecido. Comenzaron a enseñar el Salmo 82 en secreto, casa por casa, persona por persona, siempre con el mismo protocolo riguroso. Primero probaban si la persona estaba lista para la responsabilidad que venía con el poder, siempre con el mismo aviso. Esta verdad puede cambiar tu vida completamente, pero también puede cambiarte de formas que no esperas. ¿Estás seguro de que quieres saber? Porque habían aprendido que no todos están listos para descubrir su propio poder. No todos quieren la responsabilidad que viene con la autoridad espiritual. No todos están dispuestos a abandonar la comodidad de la dependencia religiosa. Algunos permanecen anclados a la tradición, aferrados a lo conocido, pero a lo largo de 10 años, cientos de personas lo aprendieron. A los 20, miles. Y ahora, casi 50 años después, usted está descubriendo este secreto. No es casualidad, no es coincidencia. Ha llegado su hora, la hora de descubrir quién es realmente, la hora de acceder al poder que siempre ha estado dentro de usted, la hora de comenzar a orar como un hijo del Altísimo. Recuerde lo que Kathryn Kuhlman dijo aquella noche de 1976, antes de recitar el Salmo prohibido. La verdad que van a escuchar hoy no es para todos. Es solo para aquellos lo suficientemente valientes como para aceptar el poder y la responsabilidad que lo acompaña. ¿Es usted lo suficientemente valiente? ¿Está preparado para descubrir que durante toda su vida ha sido mucho más poderoso de lo que le han hecho creer? ¿Está preparado para una forma de oración que produce resultados que desafían toda lógica? ¿Está preparado para convertirse en una amenaza para todo sistema que se beneficia de su sensación de limitación?
Porque si utiliza lo que acaba de aprender, si realmente comprende su identidad como hijo del Altísimo, si comienza a orar desde esta revelación, su vida nunca más será la misma, y el mundo a su alrededor tampoco, porque ya no será alguien que ora por milagros, será alguien a través de quien los milagros fluyen naturalmente. Esa es la diferencia entre vivir como un mendigo espiritual y vivir como un heredero del reino. La elección es suya. La puerta interior está abierta. Del otro lado, una versión de usted que conoce su verdadera identidad lo espera. Una versión que no acepta el no como respuesta final. Una versión que sabe orar con autoridad. Una versión que inconforma al sistema religioso tradicional. Porque esta versión de usted conoce la verdad que intentaron ocultar durante 40 años. Usted es hijo del Altísimo y, como hijo, tiene autoridad. Como heredero, tiene derechos. Como portador de la naturaleza divina, tiene poder. Úselo sabiamente, úselo con valentía, úselo responsablemente y prepárese para ser testigo de cómo las imposibilidades se convierten en realidades normales en su vida. Porque eso es exactamente lo que sucede cuando ora, sabiendo quién es realmente. Y ahora, usted lo sabe. La pregunta que queda es, ¿qué va a hacer con esta revelación? El salmo prohibido ya no le está prohibido. La puerta secreta ya no está oculta. El poder que siempre ha estado dentro de usted ya no está dormido. Está despierto, está disponible, está esperando a ser usado. La única pregunta que importa ahora ¿es usted lo suficientemente valiente para usarlo?